Tesla, tu signo zodiacal dice que debes quedarte en Nuevo León. Así dice una pinta en una antena que el gobernador de esa entidad, Samuel García, replicó en su Instagram junto a un puñado más de historias donde festejó la noticia que por fin ya fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Pues muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. Eso sí, todos de una manera discreta y sin dar demasiados detalles de cómo será la Gigafactory que Tesla instalará en México. Quizá porque no quieren arruinar el evento donde el multimillonario Elon Musk presentará hoy 1 de marzo en Austin, Texas, la tercera parte de su plan maestro. Y es que recordemos que la primera parte de este plan se dio a conocer mediante una entrada de blog en 2006 donde se dibujaba el crear autos eléctricos más baratos y no enfocados a un nicho de amantes de autos deportivos, sino que pudieran ser fabricados y vendidos a gran escala, como ocurre actualmente. 10 años después se presentó la Part 2, como le bautizó Musk, donde sus ambiciones escalaron bastante, pues ahí ya presentó autobuses y camiones con tecnología de autoconducción, así como túneles para acelerar el tránsito de autos. Cabe decir que poco o casi nada de esta pieza del plan se ha cumplido, pero hoy escucharemos la tercera parte. Se espera que se den detalles de la planta de Tesla en México, pero The Verge, uno de los medios de referencia especializados en tecnología, comenta que podría hablarse también de la fabricación a gran escala de los robotaxis, los cuales ya fueron presentados por Musk en septiembre pasado. Podría anunciarse también el primer vehículo de la compañía de $25,000, es decir, el más económico, y el lanzamiento de la nueva generación del sistema de autopilotaje, el cual ha estado envuelto desde finales del 2022 en polémicas e incluso investigaciones criminales por su presunta falta de controles de seguridad. Yo soy José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber qué quiere decir este movimiento de Musk en nuestro país. ¿Estamos viviendo un Mexican Moment en cuanto a la inversión extranjera se refiere? Y sobre todo, ¿qué significa para los regios la llegada de esta Gigafactory? Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para empezar, platicaremos con la periodista Karina Suárez, quien es especialista en temas de economía y sociedad para el diario El País. Hola Karina, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros hoy para profundizar lo que significará la llegada de Tesla a Nuevo León, quienes al final pudieron asegurar este proyecto para su estado, aunque sin brincarse el aval presidencial. Y en ese sentido me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién gana con la llegada de este proyecto? ¿Nuevo León o gana todo México? Primero que nada, gracias José por esta oportunidad. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. ¿Quién gana con esta inversión? Esta mega inversión que se estima más o menos en unos $10,000 millones. Evidentemente creo que gana México como país, gana la industria automotriz que ya está sentada desde hace muchos años aquí en el país, en el corredor principalmente de Guanajuato y de Aguascalientes, porque la llegada de Tesla no solamente es la llegada de una gran inversión por la cantidad del desembolso, sino también por la tecnología que va a desparramar de alguna forma, a diluir en lo que es todo el país. Esta inversión se estima no solo generará un mayor crecimiento económico en la entidad, que ya sabemos hoy en día que es Nuevo León, sino también va a fortalecer el clúster automotriz de alta especialización, de la siguiente generación de autos, que son autos eléctricos, que cada vez están ganando mayor terreno, evidentemente, en el mercado global, y México tiene la oportunidad de posicionarse ya no solo como una parte o como un espectador de esta revolución tecnológica, sino de ir más allá al ser uno de los principales productores. Recordemos que Tesla tiene, digamos, su principal centro de producción en Estados Unidos, específicamente en Texas. Sin embargo, poco a poco ha ido diversificando esta red de ensamblaje. La primera Gigafactory, como se le conoce, en China, en Shanghái, la segunda en Berlín, en Alemania,
y con esto sería la tercera megaplanta o gigafactory que tenemos en el extranjero de Tesla, lo cual pues habla muy bien del país en específico y en lo particular pues en Nuevo León evidentemente es un gran logro que se haya logrado atraer a pesar de todos, digamos, los rumores que hubo envueltas en esta inversión, que no fue fácil. Por lo que acababa de hablar o acaba de anunciar el canciller de México, Marcelo Ebrard, un trabajo de alrededor de 14 meses para que finalmente aterrizara en México esta inversión. En ese sentido, ¿cuáles serán ahora los retos que Tesla tendrá en la entidad gobernada por Samuel García y lo que podría significar a futuras inversiones? Esto pese a que la entidad en efecto sí cuenta con un problema de rezago hídrico, ¿no? Lo que va a encontrar sí evidentemente es un desafío muy importante porque estamos hablando de una planta, de una factoría de grandes proporciones. Creo que finalmente los hombres de negocios de Elon Musk tienen bastante conocimiento de cuáles son las proyecciones y creo que no hubieran apostado tan fuertemente. No, nadie desembolsa $10,000 millones si no supiera que el Estado sí tiene las capacidades para crecer, pero definitivamente todavía hay desafíos que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, porque este es el anuncio, pero recordemos que no es que se vaya, digamos, a posicionar la planta ya el día de mañana. Esto va a ser de 3 a 4 años para que empiece, digamos, a echar a andar las primeras líneas de producción, entonces tenemos tiempo, pero sí el desafío más importante que tanto especialistas y demás portavoces del sector automotriz señalan, evidentemente es mano de obra calificada, infraestructura, en cuanto a servicios, evidentemente electricidad, gas, carreteras, vialidades, porque evidentemente casi toda la producción que se va a tener de esta factoría va a ir a Estados Unidos. Y en tercer lugar, y también muy importante, que haya toda una red de proveeduría de autopartes, porque lo que se intenta hacer con esta Gigafactory es que aquí se controle todo el proceso de ensamblaje, lo cual implicará que no solamente Tesla tenga conocimiento de esto, sino que haya otras empresas que se desarrollen, digamos, a su alrededor para poder surtir de estas autopartes y no haya tanto problema como ya ha habido en la pandemia, ya sabes, de proveeduría de pequeños chips, de tecnología, de otras autopartes, frenos y demás, sino que aquí ya tengamos toda esa línea de producción y evidentemente todo eso a que abone a menores costos, que es finalmente lo que yo creo que está buscando Musk al atraer a México esta mega inversión. Con la llegada de la planta, ¿cómo quedará la figura del nearshoring para nuestro país? Y sobre todo si Nuevo León podría hacer frente a una posible oleada de interés internacional. ¿Creará una situación positiva, especialmente por los problemas de desarrollo que existen en la región? Va a ser positivo, yo creo, en la medida en que haya una planeación. Evidentemente, yo creo que uno de los problemas y de las interrogantes que en los próximos días nos van a tener que dilucidar tanto autoridades federales como locales es cómo se va a desarrollar esta megaplanta sin afectar a la sociedad. Como bien lo mencionan, el agua es un tema importante en Nuevo León porque ya sabemos que ahí hay un problema de recursos hídricos y evidentemente una armadora de esta magnitud requiere el agua, ¿no? Sin embargo, bueno, hay ciertos compromisos que ya ha dicho el gobierno federal que va a asumir esta planta, que van a ser recursos hídricos, digamos, autogenerados y de reciclaje, entonces se supondría que no tendría que afectar, pero evidentemente va a haber un problema o sobre todo un desafío, no lo quiero ver tanto como un problema, sino como un desafío en el punto de decir cómo vamos a hacer este crecimiento sin afectar a la sociedad, un crecimiento sostenido donde además haya garantía de la electricidad no solo para la planta, sino para la sociedad que va a estar o el municipio en donde va a estar albergado, recursos hídricos, como ya lo mencioné, y también gas natural, que también es un punto importante porque en México dependemos mucho a veces de la importación de este insumo. Pero una vez que haya buena proyección, yo creo que más allá de representar un problema, tendrá que representar una oportunidad por la cantidad de empleos que va a generar, empleos de alto valor y la oportunidad que hay de que se desarrolle realmente una proveeduría automotriz ya de, digamos, de la siguiente generación. Estamos hablando de la última tecnología de autos que ya van empezando a sustituir lo que son los autos de combustión normal y yo creo que hacia allá apunta la industria y que México esté siendo uno de los principales orquestadores de esta revolución tecnológica, yo creo que es una muy buena noticia, pese a los desafíos que seguramente va a tener porque es una gran inversión. Y para terminar, Karina, ¿por qué al final no se logró proyectar lo que buscaba el presidente López Obrador a los empresarios de Tesla para buscar más oportunidades en el sureste? ¿En realidad el nearshoring será la única vía para poder concretar estos proyectos hasta ahora? En este punto yo creo que como hombre de negocios, Musk y todo su cuartel de negocios, lo que evidentemente tiene que ver es la proximidad que tienen con su centro en Texas. Estamos hablando de menos de 50 kilómetros que hay de distancia entre estos dos polos de atracción que son Nuevo León y Texas y la vía de peaje que tienen de alguna forma que
ya Samuel García fue una de las cartas más fuertes que puso sobre la mesa cuando estaba tratando de ganar la inversión. El nearshoring, como lo mencionábamos, no es solamente una tendencia, no es solamente en boga, es una realidad para todos los hombres de negocios y evidentemente la cercanía que tienen todos los estados fronterizos del norte con el mayor mercado de autos eléctricos actualmente hace que ya de antemano tengan una mayor ventaja frente a otros estados, que evidentemente cada vez que vayamos alejando de la frontera norte, vamos aumentando en costes de logística, en costes de traslados, y yo creo que eso lo evaluaron perfectamente en Tesla. ¿Por qué no se ha logrado desarrollar el sureste? Una parte es la geografía, evidentemente, pero también creo que tiene que ver con esta necesidad de ir jalando, insisto otra vez, como esta cadena de proveedores locales. Desgraciadamente, las empresas automotrices que se han asentado, lo que han hecho es ensamblar y no han desarrollado realmente esta cadena total de ser el inicio y el final del automóvil. Creo que esta es la oportunidad para redimir este problema y si en verdad si quisiese, pues se pudiera lograr esta red de proveeduría, pero pues sí lleva la delantera ahí ahora sí que el norte, por la cercanía con Estados Unidos y por la proximidad que tiene en costos logísticos. Eventualmente yo creo que sí puede pasar esto, de ir jalando y ir atrayendo, pero el problema, y yo creo que la gran oportunidad que perdió el Bajío en su momento, cuando llegó Volkswagen, cuando llegó Audi y demás, que solo hicieron un ensamblaje de piezas y las autopartes venían de otros lados donde estaban más baratas, hablando de China, de Tailandia, y esto pues no abonó a nada. Ahora tenemos una segunda oportunidad con los autos eléctricos y creo que es ahí donde yo creo que tanto el gobierno federal como los mismos sectores, las mismas empresas tienen que abonar a no solamente que seamos ensambladores, sino que seamos mente de obra para toda la industria automotriz de autos eléctricos. De acuerdo con el gobernador Samuel García, Nuevo León rompió su récord de inversión extranjera durante 2022, con 119 proyectos de este tipo en el estado que generaron casi 67,000 empleos. Se piensa que el anuncio de Tesla podría generar una ola de confianza entre otros empresarios que estén buscando relocalizar sus operaciones en México. Pese al furor de algunos sectores de la población que aplauden la decisión de Tesla de invertir en nuestro país, entre otros sectores ha generado cierta desconfianza y sobre todo malestar, pues justamente hace unos meses veíamos a Nuevo León atravesar por una severa crisis por el agua. Incluso esto fue mencionado por el presidente hace un par de semanas, a lo que el empresario José María Garza Treviño, presidente de Grupo Garza Ponce, respondió que la industria no ha tenido problemas de agua, además de que las empresas y la gente hoy en día son conscientes de esta escasez y generan soluciones a ello. Y es que exactamente ese es el problema para algunos analistas como Luis Mendoza Obando. Más inversiones no necesariamente significan mejores trabajos o mejor calidad de vida para los regios. Vamos a una pausa y continuamos. Estamos de regreso con el periodista regio Luis Mendoza Obando. Hola Luis, bienvenido a Tribu Política y gracias por participar con nosotros porque estábamos leyendo tu interesante columna que publicaste en El Norte sobre por qué en Nuevo León tampoco este proyecto no del todo significa que será miel sobre hojuelas. ¿Por qué consideras que esto es así? Pues porque nos faltan los detalles, ¿no? O sea, el diablo está en los detalles, es lo que dice la sabiduría popular. Y en el caso de Nuevo León hay experiencias recientes para estar preocupados por ello. Justamente estaba revisando que ha publicado el periódico El Norte, que es de los periódicos más grandes que cubren ahí en Monterrey, y el 18 de febrero mencionaban que pues, no se conocen los detalles de cuáles son los incentivos de atracción para Tesla, porque el gobernador dijo que seguían pues, bajo acuerdos de confidencialidad, ¿no? Y yo creo que eso tiene que despertarnos señales de alarma en el contexto específico de Nuevo León, pero estoy seguro que debe haber casos en otros estados de la República. Por el caso de Kia, ¿no? Y creo que, a ver, más allá de que las dos sean armadoras, tenemos que volver a ese ejemplo precisamente con la esperanza de que esta vez nos salga bien, ¿no? En aquel entonces, en 2014, Rodrigo Medina, pues prácticamente les bajó la luna y las estrellas a los coreanos, les ofreció gratis un terreno de 700 hectáreas, hubo unos trabajos de nivelación que convenientemente hizo un pariente del gobernador Rodrigo Medina, bueno, y además una condonación de impuestos por 20 años, impuestos municipales y estatales, que eso iba a colapsar un municipio periférico al cual iba a crecer muchísimo su población y no tenía ni suficientes patrullas, ni suficientes ambulancias, ni caminos, ni cómo garantizar una red de abastecimiento de agua, etcétera, ¿no? Entonces, el norte en ese entonces calculaba que eran beneficios por 8,000 millones de pesos.
que era el 28% de la inversión total que iba a establecer Kia. Eso nos llevó a un pleito que duró 2 años, en el que se atravesó el cambio electoral, que entra Jaime Rodríguez a la gubernatura, etcétera, y que terminó por enrarecer, ¿no?, todo el ambiente frente a una inversión que se había publicitado, igual que ahora la de Tesla, como algo maravilloso, como la panacea, y pues no, había muchos detalles que interesaban, porque yo creo que al final celebrar la inversión extranjera solo porque es, pues nos deja muy mal parados como sociedad, y ocurren cosas que a mí me preocupan. A mí me preocupa, por ejemplo, que cuando Andrés Manuel entró a hacer polémica diciendo que, bueno, que sí venga Tesla, pero quién sabe Nuevo León, y todos los estados empezaron a competir, ¿no? O sea, como yo te ofrezco más incentivos, vente para acá, etcétera. Creo que eso finalmente lo que provoca es que los gobiernos locales entren en una dinámica nociva, porque esos incentivos, si no se planean con cuidado, lo único que haces es provocar crisis de gobernabilidad, porque al final son crisis económicas, crisis de impuestos, de cómo sostienes la llegada de esas personas que van a migrar inclusive de otros lados para buscar trabajar ahí, ¿no? Entonces es un trabajo que se tiene que hacer pues más de tejido fino, y que yo esperaría que tras las experiencias, por lo menos en Nuevo León que ya hemos tenido, se haga de frente a la ciudadanía, se haga de forma transparente. Ese sería como mi primera alerta, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea malo el anuncio de Tesla, sino todo lo contrario. Más bien yo abogaría por aceptar que nos falta información. ¿Cómo está la situación en Nuevo León en materia de desarrollo social en este momento? Es un proyecto muy relevante y fuerte para la industria automotriz en nuestro país, sin duda. Pero ¿de qué serviría esto si al final la población no recibe los beneficios y mejoras en su entorno? ¿Cómo está Monterrey? Monterrey es en este momento, bueno, el área metropolitana de Monterrey es la segunda ciudad más grande del país. Hay más de 5 millones de habitantes ahí. Hay una población ya importantemente no nacida en Monterrey, sino que es gente de otros estados de la República que ha migrado a esta ciudad buscando mejores opciones de empleo. ¿Por qué? Porque las hay, ¿no? Sí hay que reconocerle a los gobiernos de los últimos 20 años, que son de distintos colores, que han buscado atraer inversión, particularmente en el sector automotriz, y en ese sentido que llegue una planta armadora de autos eléctricos es algo que ya ha mencionado la Secretaría de Desarrollo Económico, que es apunta hacia una actualización y profesionalización de esta industria, ¿no? Porque pues si tú analizas, todo parece indicar que el futuro de la industria automotriz va hacia allá. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una ciudad que enfrenta pues muchos y diversos problemas que creo yo que tienen como epicentro o como origen una falta de planeación en desarrollo urbano, ¿no? Y a mí me surgen preguntas, todos estos empleos que dicen que se va a generar con la planta de Tesla, ¿esa gente dónde va a vivir? ¿La vamos a hacer cruzar una ciudad, o sea, por 2 horas, donde además no les podemos ofrecer un transporte público digno ni eficiente? Las vamos a mandar a estas personas a las periferias de la ciudad, donde las tasas de homicidio no están bajando, porque si bien Nuevo León ha podido controlar la tasa de homicidio en los municipios centrales de la ciudad, las zonas fuera del área metropolitana que ya están conurbadas siguen teniendo graves problemas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué oferta de vida le vas a dar a las personas que busquen esos empleos, ¿no? Eso es algo que a mí me preocupa, que creo que no está siendo parte de la discusión. Más una cosa que yo ya no entiendo, o sea, creo que es así como un ejemplo prístino, ¿no?, del mundo de las fake news, que es el tema del agua. O sea, todo el año pasado vivimos una crisis latente, constante, por falta de agua, recortes, que era algo inédito para la historia de Monterrey. Y entonces cuando se anuncia que puede ser que por falta de agua no se ubique Tesla, hay toda una campaña para decir, no, si hay agua y hay suficiente y tal. Y se centra esa discusión en si hay agua o no hay agua, cuando la discusión para mí debería ser: vivimos en una ciudad que tiene crisis hídrica, independientemente que alcance o no en el presente para Tesla. ¿Cómo le vamos a hacer para que podamos tener agua para las personas en primera instancia y para las empresas en segunda instancia, no solo el próximo año, sino a largo plazo? Y esa es una discusión que para mí sí tiene que ir hermanada con la forma en que atraemos inversión extranjera directa, porque creo que hay una reticencia a involucrar a las empresas en estos asuntos que al final son de gobernanza, y que creo que ahí Nuevo León tiene un ADN sui generis, porque no hay una relación muy estrecha entre el empresariado y el gobierno, ¿no? Y entonces esas soluciones públicas yo esperaría, por como marca la tradición y la historia en Nuevo León,
pues que se construyan, ¿no? En conjunto. Y entonces no es descabellado en el contexto de Nuevo León pedirle a las empresas que entreguen pues un plan, ¿no? De mejor uso de recursos naturales, un mejor plan para integrarse a la comunidad, que hagan cosas más allá de la producción o lo que se espera de ellas, y no en un plan inocente de señor guajiro, sino es algo que ya ocurre, que otras empresas ya hacen y que llevan más tiempo ahí. Entonces, si empresas, que muchas de ellas mexicanas que ya están ahí y hacen eso, tienen ese know-how, ¿por qué no le pediríamos a las empresas extranjeras pues que se pongan a la par en las cuestiones, digamos, de impulso al desarrollo social que ya hacen otras empresas? Y creo que ahí hay una cosa bien rara que es como porque son extranjeros, porque se pueden ir, porque Elon Musk está de moda, no lo toquemos, no lo presionemos de más, ¿no? O sea, y creo que si hay un estado que ya está en una posición de hacer negociaciones distintas, es Nuevo León. Y creo que impulsar desde Nuevo León negociaciones distintas puede sentar un gran precedente para otros estados de la República. ¿Crees que Nuevo León registre un problema que se vea rebasado como único punto para el nearshoring? Además, también tendríamos que estar al pendiente sobre cómo se comporta Tesla en nuestro país, ¿no? Bueno, y hay varios temas, ¿no? Una cosa que no podemos negar es la posición de la frontera. O sea, los estados del norte van a tener una posición más competitiva que los del sur por su cercanía con Estados Unidos, ¿no? Si queremos que la balanza empiece a equilibrarse y tener un ecosistema más diversificado, pues tenemos que garantizar que los estados del sur puedan llevar lo que sea que produzcan de manera más segura, rápida y eficiente a los Estados Unidos. Y esa es una chamba que desde mi perspectiva recae en el gobierno federal. En el caso de Nuevo León, yo no veo un riesgo de sobresaturación porque lo que sí hay es una infraestructura de muchos años muy armada que tiene que ver con la posibilidad de transportarte por lo menos del área metropolitana de Monterrey a los Estados Unidos. Tienes un chorro de parques industriales, ¿no? Tienes una gran cantidad de proveedores de la industria automotriz que no solo son nacionales, algunos son internacionales, tienes un know-how, etcétera. Entonces, pues es natural que vengan. Me preocupa que muchas veces los gobiernos llegan tarde al presente y entonces sí creo que va la ciudad a caminar a la par de esa inversión extranjera, pero lo puede hacer de una forma muy tortuosa si no hay apoyo de los gobiernos municipales y estatales para adaptar la ciudad, para garantizar calidad de vida para las personas que ya viven ahí, pero también para las personas que lleguen a Nuevo León. O, digamos, puede ocurrir por las buenas o por las malas, ¿no? Creo que un poco la inercia nos va a empujar, pero esa discusión está un poco borrada del mapa. El riesgo un poco económico que le veo a esta relación con Tesla radica en el propio Elon Musk, ¿no? O sea, que es alguien que si lo analizamos como empresario constantemente ha bloqueado pues las posibilidades de organización de sus trabajadores en las plantas que tiene en Estados Unidos. Es un tipo que tiene una forma de dirigir sus empresas que es errática, que es autocrática, que no le gusta un poco como tener decisiones colegiadas con sus inversionistas y que además en el último año le fue muy mal, ¿no? O sea, si tú checas lo que publica, por ejemplo, Reuters o USA Today, perdió alrededor del 68% de su valor Tesla, ¿no? De un año hacia otro. Entonces, yo no sé si Elon Musk es un empresario tan perspicaz como se vende. Y creo que en ese sentido una inversión tan grande en manos de una persona que en este momento le está haciendo por los mercados retada su capacidad empresarial, pues ahí hay un riesgo de inversión, ¿no? A mí me preocuparía que se quede a medias eso. Imagínate que se queda a medias cuando le dimos todos los incentivos del mundo, incluso unos que no debimos haber dado, y entonces aquel quiebra y ¿dónde quedamos? ¿No? O sea, ese es el tipo de relaciones que yo creo que se resuelven mediante un proceso transparente de negociación por parte de los gobiernos que atraen la inversión extranjera directa. Como te platicamos en capítulos anteriores, México no solo ha pasado a convertirse en un punto de nearshoring importante, sino que en particular su riqueza de litio, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos le hace estar en el top 10 de los países con más reservas de este mineral, lo pone en el centro para la producción de vehículos eléctricos. Habrá que estar al pendiente sobre los avances de la explotación de este mineral en México, pues recordemos que el presidente López Obrador aseguró que no otorgará los mismos subsidios que destina Estados Unidos a la producción de baterías de litio y semiconductores. Y es aquí donde entran las dudas sobre cómo será el actuar del dueño de Tesla conforme a sus intereses. No olvidemos en 2020 cuando en su cuenta de Twitter aseguró que ellos darían un golpe de estado en donde ellos quisieran. Esto en referencia al conflicto ocurrido en Bolivia, el país con mayores reservas de litio a nivel mundial.
Incluso Evo Morales acusó a Musk de haber sido partícipe en el golpe de Estado en 2019, presuntamente por estar detrás del financiamiento para tener el control de las reservas de litio en dicho país. Este miércoles Samuel García acompañará a Elon Musk en el Investor Day en Texas, donde le presentará los pormenores del diseño de esta planta en Nuevo León y se conocerán más detalles del proyecto, así como su posible fecha de construcción. ¿Será que Musk tendrá las mejores intenciones de invertir en México? El tiempo lo dirá. Si quieres saber sobre la crisis del agua en Nuevo León, te recomendamos nuestro episodio al respecto. Y para saber sobre Tesla y el momento que está viviendo la empresa en nuestro país, vuelve a escuchar nuestro episodio Tesla en México. A nuestros invitados de hoy los puedes seguir en redes como @KarinaSúa y @SoyOtroLuis. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.